Los autónomos que desarrollen su actividad en el domicilio podrían deducir el IVA de las reformas. Para hacerlo deben justificar que la obra afecta al espacio de trabajo. Después de tener que admitir la deducción del IVA de parte de los suministros cuando los autónomos trabajen en su casa, Hacienda se abre a que también puedan hacerlo en caso de reformar los espacios donde desarrollan su actividad. Los autónomos que desarrollen la actividad en sus domicilios podrían deducir el IVA en las reformas. Los autónomos que desarrollen su actividad desde su casa podrían deducir parte del IVA de las obras de rehabilitación de esta, siempre que la reforma afecte a la parte de la vivienda donde trabaja. Así lo explicamos aquí en la Gestoría y Gestoría, conforme a la propia agencia tributaria. Se trata de una cuestión que podría afectar a miles de autónomos que trabajan desde casa, ya que muchos de ellos, además de poder contar con un despacho en sus domicilios para trabajar, muchos también emplean parte de sus domicilios para disponer de un bufete, una consulta, una pequeña clínica, un taller, una tienda, incluso un bar, como sucede en muchas pequeñas localidades españolas, y a menudo deben realizar obras para reformar estos espacios. No obstante, la deducibilidad del IVA de las obras de rehabilitación de la vivienda, cuando ésta cumple un papel mixto, la residencia y el lugar de trabajo, está sujeta a algunos límites. El porcentaje deducible y la deducción máximas deben respetarse. Por ello, una reciente respuesta de la Dirección General de Tributos DGT ha denegado la deducción del IVA a un autónomo. Ante esta situación, desde la EAT nos explican que esta posibilidad debe mirarse caso a caso. Tributos niegan la deducción del IVA de las obras de la vivienda a un autónomo que trabajaba en casa. La Dirección General de Tributos DGT resolvió recientemente en contra de un autónomo que intentó deducir el IVA de parte de la reforma de su casa, argumentando que trabajaba dentro de esta. No podrán deducirse las cuotas soportadas en las obras de reforma y acondicionamiento del inmueble que no tengan la condición de bienes de inversión y que se utilicen simultáneamente para actividades profesionales y para necesidades privadas. Según las fuentes de la agencia tributaria, no es así en todos los casos, es una cuestión de caso a caso, no tiene por qué ser así. Lo que dice Tributos es que no puede ser deducible si se trata de un bien de inversión. Según la propia definición de la EAT, estos son los destinados a ser utilizados por un periodo de tiempo superior a un año como instrumentos de trabajo o medios de explotación. La admisión de Hacienda a estas deducciones de IVA depende sobre todo de lo que pueda justificar el autónomo en cuanto al vínculo con la actividad y de cuánto convenza o no a la inspección. Por ello, se debe acreditar realmente que una parte de la vivienda se destina a la actividad. Se advierte, es en una proporción razonable y razonada. Probablemente se admita en estos casos, según valora desde la EAT. Hacienda ya admite la deducción del IVA de parte de los suministros cuando los autónomos trabajen en casa. La duda sobre si los autónomos que trabajen desde casa pueden deducir el impuesto sobre el valor añadido de las obras que realicen en el inmueble y que afecten al espacio donde desarrollan su actividad ha vuelto a aparecer después de que Hacienda pasara a admitir hace unas semanas que los trabajadores por cuenta propia puedan deducir el IVA de parte de sus suministros, por ejemplo, la luz, el agua o el internet. Así, según se recuerda, la deducción de dichas cuotas se tendrá que efectuar de manera proporcional a su uso, a efectos de las actividades empresariales o profesionales. Además, estos cambios de criterio reflejan una novedad importante para los autónomos, ya que con anterioridad a la resolución del mencionado tribunal no se podían realizar deducciones de los suministros en IVA en caso de usos místicos del inmueble, a diferencia de lo que sucedía en el RPF. Este cambio de criterio podría provocar que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEA) se pronuncie próximamente en el mismo sentido sobre la deducibilidad del IVA de las reformas que se realizan en las viviendas de uso mixto, aunque de momento los autónomos no pueden deducir estas cuotas en todos los casos. ¿Qué condiciones deben cumplir los autónomos para deducir el IVA de las obras de sus viviendas cuando trabajan desde casa? Para que un autónomo pueda deducir el IVA de las reformas de su vivienda cuando trabaje desde casa, debe en primer lugar haber comunicado a Hacienda en el modelo 036 o 037 de alta en el IAE que realiza su actividad desde su domicilio. De lo contrario, no podría hacerlo en ningún caso, aunque efectivamente trabaje en su domicilio. En segundo lugar, estas deducciones solo pueden aplicarse a una obra en la que se reforme el espacio dedicado a desarrollar la actividad, como un despacho concreto dentro de la vivienda o el taller donde se trabaje por ello. La factura debe especificar que la reforma se hace en esta área. Si pusiera que el trabajo corresponde a la rehabilitación de la cocina, evidentemente no se pondría. ¿Y cuál es la cuota del IVA que los autónomos en esta situación pueden deducir? Se trata del mismo cálculo que los autónomos pueden hacer en sus deducciones del IRPF y desde hace unas semanas en el IVA de las facturas de suministros cuando trabajen en sus domicilios. En concreto, es un tercio del área que se ha establecido como lugar de trabajo.
Es decir, si un autónomo tiene un despacho donde desarrolla su actividad y que ocupa el 20% de su vivienda, podría deducir el 33% del IVA de esta parte. Poniendo un ejemplo, en el caso de una reforma de 10.000 euros en la vivienda que afecta al espacio de trabajo del autónomo, este solo podría aplicar deducciones sobre un tercio de 2.000 euros, es decir, sobre 666,66 euros, es decir, apenas 140 euros de los 2.100 de IVA que pagaría por el total de la factura.